grabar la clase. Sí, yo siempre subo la clase en un enlace de YouTube al aula virtual para que puedan volver sobre ella, sobre todo aquellas personas que también estén teniendo problemas con su internet. No hay ningún problema. Y como les decía, entonces la historia nos permite entender y analizar muchos fenómenos que de una u otra manera no podríamos entender sin estas aproximaciones. Y por eso yo quisiera que 3 personas levantaran la mano y cada una me respondiera muy corticamente, muy cortito, estas 3 preguntas. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia. ¿Y qué son las ciencias sociales? ¿Quién se anima a responder una de estas 3 preguntas? La que quiera. ¿Cómo es, Miss? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la ¿Qué historia? más? ¿Es la historia una ciencia? ¿Y qué son las ciencias sociales? Cualquiera de las 3, la que tú quieras responder. Bueno, pues yo me animo a la primera. La Adelante. historia, la historia es la memoria de un país. La historia es la memoria de una nación. Sería mi definición. Dijiste cortico, entonces. Dale, súper, la historia de una nación, perfecto. Freddy, adelante. Bueno, yo iba a responder la primera. Bueno, entonces ahora te dejamos la segunda o la tercera, la que quieras. Bueno, la segunda. Pero Adelante. entonces bueno, la historia es una ciencia porque está en la búsqueda de conocimiento, ¿sí? Digamos, usa el método científico para llegar a la verdad y utilizando pruebas, digamos, en este caso son fuentes primarias para, digamos, un historiador poder hacer historia, poder escribir la historia. Entonces la historia vendría siendo también como respondiendo a la pregunta ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Sí? Esa sería como la definición Ok, que yo le daría a la historia. perfecto. Gracias. Diego, buenas noches. Aló, aló. Diego, hola, No, te qué pena ya. escuchamos. ¿En cuál les respondo, profe? La última, ¿qué ¿Cuál? son las ciencias sociales? Ay, la última, bueno. Te tocó la más Las ciencias difícil. sociales. Sí, preciso, pero bueno. Eh, las ciencias sociales, como yo lo percibo, Sí, yo claro. le pondría más bien, yo le pondría más bien ciencias humanísticas, Ok, porque es como precisamente una distinción que hay entre las ciencias exactas y las ciencias humanísticas. sí, Y las ciencias humanísticas o las ciencias sociales es donde cabe la historia, precisamente entrelazando lo que decía el compañero anterior, que es buscar esas pruebas o buscar esas evidencias, pero en la práctica, pues uno se va a dar cuenta que llega de pronto, como lo decía en algún momento, no me acuerdo cuál de los dos escritos, a una obsesión por el origen. sí. Entonces, para terminar, termino con una frase de Chesnaus, que es de ahí. Dice, el estudio del pasado no es indispensable, sino al servicio del presente. Muchas gracias. Qué frase tan profunda. Diego, ¿cómo es tu apellido para anotarte aquí en mi lista en mi lista de los beneficiados de la noche? Diego Muñoz Olaya. Ahí de una vez con los dos apellidos. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Lisette, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿me escuchas? Perfectamente. Bueno, profe, no, efectivamente quería también aportar algo de las ciencias sociales, aunque pues no es mi licenciatura en este caso, siempre he creído que las ciencias sociales pues reconoce estos sucesos, no sé, del mundo actual, ¿no? Pero que han Sí, trascendido a través de la época. Entonces es también como a través de eso los valores o efectivamente el desarrollo de la humanidad se ha forjado. Entonces quería solo aportar eso. Entonces yo creo que esas son las ciencias sociales. Sí debemos conocer la historia política, pero también es una esencia en la cual nosotros podemos reconocer nuestra humanidad. muchas gracias, Lisette. Bueno, ya ustedes han dicho más o menos un poco de qué es la historia y en nuestro
¿no? ¿Para qué consideramos que sirve o no sirve? Pero para entender un poco qué es la historia, para entender qué es la historia, también debemos hablar de un concepto mucho más grande, y es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Pues la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos que estudia, que investiga y que interpreta fenómenos naturales, en el caso de las ciencias exactas, fenómenos sociales, en el caso de las ciencias sociales o las ciencias humanas, y fenómenos artificiales. La ciencia tiene como fundamento la observación experimental o el método científico, que es una que se organiza por medio de un método, de un modelo y de una teoría que tiene como último fin, la ciencia tiene como último fin generar nuevo conocimiento. Es decir, no estudiamos algo solamente por el hecho de estudiarlo, estudiamos algo porque tenemos una pregunta, porque queremos entender algo, porque queremos darle respuesta a algo que nos hemos venido preguntando. Por ejemplo, y como decía Diego, si mal no estoy, el origen, ¿de dónde venimos? Venimos de Dios, como dice la teología, como dice la religión, o venimos venimos de un simio, como dice Charles Darwin en la teoría de la selección natural. Entonces, siempre que estudiamos un fenómeno y que usamos un método científico para entender, para interpretar o para estudiar algo, lo es porque tenemos una pregunta. Por eso se establecen unos criterios y un método de investigación, que es lo que nosotros conocemos indiscutiblemente como el método científico. Y esto desde la revolución científica o desde lo que Yuval Noah Harari llama la revolución cognitiva, ha aumentado tanto que ahora ya hay científicos de diferentes áreas del conocimiento, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas. Nosotros acá, en lo que estamos haciendo, podemos considerarnos unos científicos de lo social para tratar de entender unos fenómenos muy particulares. Pero resulta que esto se ha convertido también como en una carrera, o yo lo llamo el capitalismo cognitivo, y es que cada vez los artículos científicos son más y más difíciles de entender. Cada vez estos personajes escriben de una manera mucho más complicada, y para quienes no somos científicos o para quienes no entendemos de física, de química, de neurología, de cardiología, de ciencia política, de economía, nos es difícil entender estos artículos. Por eso también una parte del debate se ha centrado en la idea de democratizar la ciencia, de hacerla más asequible a las personas, para que las personas puedan entender un poco mejor todos estos fenómenos, que al final de cuentas les importan es a ellos. Y según los especialistas, según los autores, hay tres grandes ramas de la ciencia: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales son aquellos conjuntos sistemáticos de conocimientos que son racionales y coherentes, como la matemática, la lógica y las ciencias de la computación, que son ciencias como muy exactas, que no se equivocan, donde no hay un margen de error para nada, y que estudian temas muy abstractos. Estos pueden ser aplicados a nuestra realidad, bien sea una realidad física o una realidad natural. Las ciencias naturales son aquellas que pues tienen por objeto, como su nombre lo indica, estudiar la naturaleza, como la física, la química, la astronomía, la botánica, la biología, etcétera, etcétera. Digamos que esto lo traigo a colación para que entendamos que hay diferentes ramas de las ciencias, pero realmente la que a nosotros nos importa, la que nosotros necesitamos entender, son las ciencias sociales. O, como dijo su compañero, las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque es que las ciencias sociales y las ciencias humanas es un concepto muy grande y que engloba a un numeroso grupo de disciplinas que se basan en estudiar, en entender, en comprender las manifestaciones del ser humano. El arte, el pensamiento, la cultura, la historia, la política, la economía, la sociología, la religión, las mismas relaciones internacionales. Todas son ciencias sociales porque su objeto de estudio es un objeto de estudio que cambia constantemente. Porque el ser humano, chicos, no es un ser o no es un ente que permanece todo el tiempo de la misma manera. El ser humano, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las
dinámicas que haya dentro de las mismas sociedades, el ser humano es un ser que va evolucionando y que va cambiando constantemente. De allí que para entender las interacciones del ser humano o para estudiar el ser humano como ser social, no es posible hacerlo desde una sola ciencia, sino que tenemos que hacerlo desde muchas ciencias, desde la sociología, desde la economía, desde la política, desde la religión, desde la antropología, desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, desde el derecho, desde muchísimas ciencias, desde la filosofía. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene unos criterios que permiten estudiar una parte de lo que es el ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. Profe. Sí, señora. Entonces, dicho esto, ¿la historia es o no es una ciencia? Y eso no se los voy a decir yo. Sí, Miss, Eso es se una los va a ciencia. decir este videíto que vamos a ver en este momento. ¿Y dónde puedo poner acá? ¿Dónde puedo darle aquí a esta cosa para que puedan escuchar mi video? Ahí, profe. Dice ocultar panel de video, no, ocultar controles de reunión flotantes, optimizar la compartición de pantalla para el clip de video. Vamos a ver si acá. Me confirman, porfa, si escuchan. ¿Escuchan algo? No, profe, es que te toca dejar de compartir. No, profe. Y después volver a Profe. compartir y le pones compartir audio de equipo, creo que. Ay. Profe, tienes que Zoom. darle ahí en compartir audio del computador cuando estés compartiendo. Varios participantes pueden opciones avanzadas de la función compartir. No, o sea, ponle No. compartir pantalla normal, Ponle como compartir, siempre sí. compartes y se te abre una pantalla que te dice como cuál pantalla quieres compartir. Compartir sonido de la computadora, ya lo tengo. Ujú, ahí. Ay, esto me atropella. ¿Ahí oyen? ¿Sí escuchan o no? No, profe. Ya sé por qué es. Esperen. Esperen un momento. Ya sé por qué. Y ahora, Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de la historiadora vamos a conocer lo que es la historia, su definición, sus objetivos, sus técnicas de investigación y para qué el sirve. video creo que no se mueve. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. Empecemos. La historia es la ciencia que estudia los hechos o sucesos de todo tipo y de toda duración trascendentes en la vida de la humanidad, de forma sincrónica con hechos de la misma época o diacrónica, con hechos de épocas pasadas, conociendo sus antecedentes, causas y consecuencias. Por lo tanto, es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La dimensión temporal es esencial al concepto mismo de la historia, pues tiempo y espacio constituyen las coordenadas en que se articulan los hechos históricos. La periodización es un concepto historiográfico fundamental que deriva de la esencia misma del suceder histórico, junto a la necesidad que todo historiador tiene de manejar unas categorías que le permitan articular el objeto de sus investigaciones y exponer sus resultados. Por periodización se entiende el proceso de división y ordenación de la materia histórica en unidades, llamadas periodos, limitadas por referencias temporales. Esta periodización debe tener distintas formas según los fenómenos que se investiguen, la dimensión temporal en que se articulen y el ámbito espacial en que se consideren. Los criterios que se manejen al aplicarla tienen que ser tan flexibles y dinámicos como la realidad estudiada. La misma periodización no es aplicable a cualquier orden de hechos ni a cualquier región del mundo. Si miramos la historia política de un país o parte del mundo, los criterios y hechos en los que se basa la periodización son diferentes de los de otro país o región. Por ejemplo, si dividimos la historia de España, el resultado será distinto que si lo hacemos con la de Inglaterra.
O si lo hacemos con la historia de Occidente durante la Edad Media, el resultado cambiará respecto a la historia del Islam o a la del Lejano Oriente. Pero hay que tener en cuenta que dividir en periodos la historia supone aceptar el concepto de transición, es decir, el paso de un periodo a otro, que se articula siempre de forma lenta, a veces imperceptible. Como nos explicaban en la universidad, nadie se acuesta medieval y se levanta siendo moderno. Se trata de la división en historia antigua, historia media e historia moderna. Surge durante el humanismo y el protestantismo del siglo XV al ver que hay una época de renacimiento de la cultura clásica de la antigüedad en esa época, tras un largo periodo de oscuridad entre los siglos V y XV, dando como resultado el concepto de media aetas o medium tempus, y derivando en la edad o historia media, la cual se sitúa entre la antigua hasta el siglo V y la moderna a partir del siglo XV. Para ello había que buscar unos criterios históricos que marcasen el paso de una época a otra, teniendo en cuenta que en cada región o país estos criterios pueden variar. Durante el siglo XIX se acuñó por la historiografía occidental el término de historia contemporánea, al ver que lo que estaba ocurriendo en ese periodo de tiempo no tenía similitud con los hechos de la historia moderna. Las causas, consecuencias, actores y hechos principales tenían unas motivaciones distintas. Surgen transformaciones sociopolíticas, el Estado liberal, la sociedad capitalista, las revoluciones burguesas, que distan mucho de los hechos acaecidos en épocas anteriores. Con las guerras y movimientos sociales, políticos y económicos de principios del siglo XX, se observa que es otra etapa que difiere de la anterior, lo que lleva a definir una nueva historia, como la del mundo actual, cuyos límites siguen siendo objeto de discusión en la actualidad. Es una tendencia historiográfica que plantea el estudio de la historia no a través de las etapas anteriores convencionales, sino por el estudio de las civilizaciones o de las formaciones económico-sociales de larga duración. Surge por la concepción eurocentrista que tiene la división tripartita de la historia, pues está basada en los acontecimientos de Europa dejando fuera el resto del mundo. Así surgen las grandes civilizaciones, como son la romana, la griega, la de la antigüedad, la bizantina, el Islam clásico, el occidente medieval, el Renacimiento, la historia de América, de Asia. Los fenómenos históricos según su duración son: de corta duración, son acontecimientos, se producen en una hora o día, como el crack del 29. De media duración, son coyunturales, se desarrollan en pocos años, como la Primera Internacional. Y la larga duración, son estructurales, se desarrollan durante siglos, como la romanización o el Renacimiento. Por lo tanto, el estudio e investigación de la historia es más complejo de lo que parece, pues hay muchos factores a tener en cuenta. Espero que esta introducción a la historia como ciencia te haya servido. Puedes dejar un comentario abajo poniendo tu opinión. Si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Si te ha gustado, puedes dejar un like o suscribirte. Entonces, si se dan cuenta, no es fácil estudiar la historia o entender la historia desde una perspectiva única, sino que cada sociedad tiene una historia diferente. Por eso es tan importante que entendamos y conozcamos la historia de nuestro pueblo. Ahora bien, entonces, en este orden de ideas, ¿es la historia? Ya quedamos claros que la historia no es una ciencia, es una disciplina que se estudia dentro de las ciencias sociales. Quizá la más importante de las disciplinas que se estudian en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es que la historia tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad. Ahí me faltó una letra D, mil disculpas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la historia estudia lo que pasó. Lo que pasó que nos permite entender cronológicamente hechos y acontecimientos pasados. Y si aquí hiciéramos un ejercicio y empezásemos a contar la historia de Colombia, entonces empezaríamos a decir, Colombia se formó como Estado, o dice la historia que Colombia se formó como Estado el 20 de julio de 1810, cuando se dio la declaración de independencia por parte de los criollos, por ejemplo. Y a partir de esto han pasado tales y tales y tales cosas, y podemos ir contando cronológicamente todo lo que pasó en la historia de Colombia, o en la historia de Estados Unidos, o en la historia de cualquier sociedad que queramos entender. Freddy.
Bueno, profe, bueno, una corrección ahí. Colombia es Colombia desde la Constitución de 1886. Sí, sí, Solo sí, ahí sí. la claridad. Pero entonces, quería como responder un poquito de si la historia es la más importante. Yo creo que la historia y la geografía son las más importantes, porque una analiza el tiempo y otra analiza el espacio, Espacio, ¿sí? así es. Y el ser humano no es nada sin espacio Y sin y, tiempo. y sin tiempo, ¿sí? O sea, no hay forma de analizarlo de otra forma. De hecho, la historia y la geografía van muy ligadas la una con la Ujú. otra por diferentes tipos de fenómenos. Es cierto. Miss, yo quisiera Señora, hacer un complemento allí. Es que pues en el video decían que efectivamente la historia es una disciplina, pero pues también yo considero, pues dice que, y que la historia narra sucesos del pasado, pero pues como tal no respondió la pregunta que tú hiciste inicialmente, que es las ciencias sociales, ¿qué es las ciencias sociales? O sea, y pues me gustaría pues aportar mm, adelante. mi granito, porque mi esposo es de ciencias sociales. Entonces, pues a mi manera de percibirlo es el conocimiento o sea, ni siquiera es la práctica, es el conocimiento sobre la cultura, la sociedad, la política y la economía. Casualmente, las ciencias sociales nos encierra a todas las a las licenciaturas y a las carreras que tenemos acá precisamente. Entonces nosotros seríamos básicamente unas ciencias sociales en esta clase. Sí, claro, por Estaríamos supuesto. componiendo, estaríamos componiendo las ciencias sociales. Y pues bueno, yo pienso que en el caso de la historia también me gustaría complementar. Yo te decía hace un momento que es la memoria, la historia es la memoria de una nación. Como decía el compañero, o sea, si no tenemos historia y si no la conocemos, pues difícil saber quiénes somos, ¿no? Pues es como importante tener en cuenta que la historia nos ayuda a entender nuestros orígenes, ¿no? Así es. Ese era mi aporte. Y eso me lleva a la tercera razón por la cual quizá la historia es la más importante de las ciencias sociales. Y es que la historia nos ayuda a conocer el pasado para poder entender el presente. Porque si no conocemos el pasado, si no conocemos lo que pasó, es muy difícil que logremos entender por qué en este momento estamos como estamos. Y nos ayuda a tratar, ojo, a tratar de predecir el futuro. ¿Por qué tratar de predecir el futuro? Porque es que el futuro no se puede predecir, pero y menos en una ciencia social, menos en una ciencia que es, como lo dije anteriormente, tan cambiante porque su objeto de estudio es per se cambiante. Pero si conocemos el pasado, entendemos el presente, podemos tratar de modelar lo que nosotros queremos que sea el futuro o lo que nosotros como sociedad queremos entender. Me está diciendo Diego que no me escucha. ¿Todos tienen el mismo problema o es solamente Diego? Diego. Sí, te estamos escuchando. Sí, Diego, yo creo que eres tú. La escuchamos. Diego, no eres tú, no soy yo, eres tú. Adelante, Steven. Bueno, a mí me resulta bien, no sé, novedoso, bien raro mirar esta parte de la historia, porque sí, todo lo que se ha dicho aquí, la historia es un hecho importante, pero la pregunta que habría que hacer de fondo es la siguiente. ¿Desde dónde se hace historia? ¿Desde quién controla la historia y cómo se nos enseña historia? Esa es una gran pregunta que hay que hacer. Ahí hay dos preguntas en una. Entonces yo quiero dejar como esas preguntas, pero sino antes reflexionar que la historia ha sido llenamente como le enseñan de los héroes. Pero como yo decía en la clase pasada, ¿qué ha pasado con los que han perdido? ¿Por qué a nosotros supuestamente nos viene todo esto que nos enseñan del patriotismo, de izar la bandera, de ser los mejores? ¿Cuál es la cultura del fondo? Es que aquí lo importante es la historia. Y lo importante no son los hechos históricos, es lo que ha pasado precisamente en el hecho. Yo no puedo ver una historia, a mí me parece que el video, haciendo una crítica al video que se nos presenta, pues es un video que sí, nos dice cómo se hace historia, pero al final no nos está diciendo qué es la historia, ni desde dónde se ve la historia. Entonces, la cultura influye.
¿Y por qué las ciencias sociales están dentro de las ciencias humanas? Precisamente porque lo que importa es la humanidad. Por eso las ciencias sociales están dentro de las ciencias humanas. Lo que importa es la humanidad y los hechos. Ahora yo escuchaba al compañero y con todo cariño le digo que la geografía no sirve para ubicarnos. Porque en una geografía que nos sirve para ubicarnos es mal enseñada. La geografía es el sentido, ¿para qué? Para yo mirar un hecho que tiene que ver con la tierra. Y eso me remite a mirar la historia, ahí sí la historia de los primeros, que en las primeras luchas, ¿por qué se dio todo? Por la tierra, y era la tierra que tenía agua. Entonces la historia no es solo contar sucesos históricos y que por lo menos fue fundada la ciudad y fue que no, es mirar qué ha pasado con ese grupo de humanos y a qué hecho ha acontecido y cómo ha trascendido a través del tiempo. Entonces, aquí un problema, el problema de la historia, la pregunta es que si la historia es una ciencia, el problema primero es que ha sido mal enseñada y segundo, nos han encerrado en un círculo de solo mirar un lado de la historia. Porque, por ejemplo, yo haría la pregunta aquí. Aquí, por lo menos, ¿quiénes hemos estudiado otras culturas? Sí, y sabemos que venimos de los españoles y toda esta cuestión, pero ¿quién ha estudiado por lo menos la cultura asiática, la cultura africana? ¿Qué sentido tiene la música, la religiosidad? Es que eso es lo que hay que estudiar. No es estudiar la historia, porque la historia precisamente es la ciencia, la quiere encerrar para enseñarnos lo que nosotros queremos saber. Pero nadie estudia una antropología, que es en cuanto es el hombre y cómo el hombre se relaciona con nosotros y con la naturaleza. Y eso precisamente es lo que hace historia. Pero es que en ese caso, Steven, precisamente por eso hay un programa o una vertiente disciplinar que estudia todo eso y es la antropología. Claro, pero sí, pero es que, profe, está muy bien, o sea, lo que usted está clara, pero... Si yo decido estudiar la antropología, es porque a mí me interesa estudiar el hombre en cuanto ser natural. Pero yo por lo menos, pongo mi caso, yo decidí estudiar una disciplina de las ciencias sociales y humanas que se llama Relaciones Internacionales y que me permite entender las relaciones políticas de unos estados. Bueno, perfecto, no, está muy bien. No, y está muy bien, pero entonces la pregunta sería, si vamos a mirar la historia, ¿cuál es el objeto de mirar la historia? Porque claro, ahorita la compañera Eliana preguntaba, cada uno quiere mirar lo que quiere ver. Es que no se trata de que yo mire lo que yo quiero ver y usted mire lo que quiera, no. Es que precisamente es un ambiente educativo en el cual estamos reflexionando el problema de la historia y el de cómo se ha hecho historia. No es simplemente de que yo quiera mirar lo que yo quiera ver, no. O sea, yo quiero aquí ser claro, y la profesora ha sido clara, yo quise estudiar relaciones internacionales, pero la pregunta de fondo, como estamos hablando de la historia, no solo, incluso es que la historia no es solo del hombre, es de la naturaleza y de todo lo que lo rodea. Por eso no se puede, digamos, antropocentrizar, egocentrizar al hombre dentro de la historia. Yo sé que es un debate siempre bien delicado y no podemos extendernos por tiempo porque yo sé cuál es el contexto de la clase, pero es que la historia no se mira así nomás. Si la profesora decidió estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales, es porque ahí hay un problema primero de humanidad. No es problema de los gobiernos, es un problema de humanidad y que se da a través de las relaciones internacionales y que se da unas soluciones precisamente no para, obviamente para solucionar el problema, pero de fondo es para solucionar la calidad de vida que tienen en este momento, si habláramos entonces de los ciudadanos. Entonces yo lo quiero dejar ahí, simplemente yo dejo la reflexión, pero es una mirada, profe, y con esto termino, me disculpas, para mirar el cómo se nos ha enseñado la historia, de que está encerrada en un poder que quizás puede ser la ciencia, esa ciencia que es importante, pero que se ha cientificado y se nos quiere. Y lo otro es que solo nos interesa lo que queremos aprender, pero no miramos lo que nos ha hecho humanidad y lo que nos digna a ser humanos. Esa es la parte de reflexión. Ahí lo dejo, los compañeros sacarán y obviamente la profe sacará sus conclusiones. Muchas gracias. Miss, yo quisiera hacer un aporte ahí. Ya te doy la palabra, Eliana. Así como tú decidiste estudiar filosofía porque encontraste que hay un problema específico,
en la humanidad y quieres desde la filosofía tratar de resolverlo. Eliana. Pues es que el compañero, pues yo no sé, me sentí pues un poquito extraña con su comentario porque es que él dice que la historia ha sido mal enseñada, pero pues es que no se trata de lo que nos han enseñado, ni tampoco se trata de seleccionar el conocimiento, sino se trata de que, no, o sea, yo pienso, es como yo lo veo. O sea, si lo que el compañero quiso decir es que ¿por qué no aprendemos otras culturas? Es porque no vivimos en ellas. En ese orden de ideas, eso no nos impide aprender sobre otras culturas. Es decir, si usted quiere expandir su conocimiento, efectivamente existe una disciplina que es la antropología que estudia los comportamientos humanos en general, como pues como profe de filosofía, su merced debería saberlo, y adicionalmente existe algo que se llama la sociología, el estudio de las sociedades. En ese orden de ideas, si su merced lo que de pronto quiso expresar es por qué no conocemos otras culturas, es sencillamente porque vivimos en la nuestra y nos hemos enfocado en la nuestra. Es que Pero, precisamente, compañera, pero, a eso voy. O sea, allí es a donde voy. Sí, Pausa, eso no pausa, te va que a alguien impedir, quería hablar. eso no te va a impedir que tú conozcas otra cultura. Compañeros, qué pena, pero es que, pues, digamos, buenas noches primero que todo. Yo estudio Derecho, ustedes estudian sus cosas, la profesora se especializó en sus cosas. Yo creo que la idea es que aquí todos seamos integrales, ¿no? Aquí no hay Exactamente. que decir es que usted estudió eso y usted lo está viendo mal porque yo digo que lo que está mal, no. Lo que pasa es que, digamos, como abogado, yo estudio y averiguo, investigo lo que es de mi competencia, ¿cierto? El compañero que estudia filosofía, pues obviamente tiene unos conceptos antropológicos muy importantes, la compañera que es docente también. Pero entonces no podemos decir, es que usted lo estudió mal porque yo lo veo que está mal. O sea, la idea es que seamos integrales y pues que estemos como a menos la clase, ¿no? No nos volvamos canzones diciendo que es que está mal, que es que está mal. O sea, simplemente sigamos con el tema. No estoy diciendo que esté mal, sino pues que pues continuemos con el tema y no Que nos como encerremos dirían los hippies, paz y en amor. luchas, en peleas aquí entre nosotros, porque la idea es no, que sea vea, menos, que sea yo chévere quiero entre un todos. minuto para redondear y no vuelva a Un intervenir, minuto sino no, te doy simple. 20 segundos. Perfecto, listo, no importa. Yo aquí el problema no es de que aprendamos mal, sino que es que, o sea, mire el problema que estamos teniendo por lo menos en la clase. La pregunta es profunda, la historia es una ciencia, se nos ha enseñado mal. O sea, yo lo digo, o sea, me parece, no, es que no me parece a mí, es que es un problema educativo incluso, y por eso hay que ahondar, y que tiene que ver con el derecho y con las otras ciencias. Y precisamente con esto, con esta frase termino. Precisamente el problema, compañero y con todo el respeto que todos merecen, el problema es que pasamos esto, no nos interesa porque a mí me importa lo mío. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la reflexión? O sea, es que no podemos pasar los conceptos así. Mire, yo entiendo el tiempo y entiendo las cosas. Y yo soy muy consciente de eso. Pero estos temas así hay que profundizarlos porque entonces, y aquí se debe dar no el debate ni la discusión, sino un conversatorio amplio. Pero obviamente respeto todas las opiniones, pero también lo dejo Sí, para claro, compañero, pero es que aquí yo no me puedo encerrar en mi posición a que todos me den como que me entiendan a mí. O sea, yo también entiendo lo que usted está diciendo. O sea, la idea es que cada uno de su punto de vista Y forme algo que se llama el pensamiento espacio en crítico. que lo considere pertinente aplicarlo, pero pues yo no puedo ponerme a pelear en mi teoría y en mi teoría y en mi teoría, porque pues aquí nos quedamos. Y lo entiendo, compañero, porque a mí también me apasiona mucho este tema, pero pues cada quien, no es que yo esté peleando y abogando por lo mío, sino pues que cada quien se especifica en una línea, en una rama. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo pienso Dame un segundo, apoyando. Alicia, que Diego tiene la mano levantada y vamos a darle la palabra a Diego. Perdón, Diego. Diego. Sí, muy buenas noches otra vez a todos y todas. Yo pues como para, llamémoslo amenizar, o como para intervenir en este debate, en esta discusión que estamos pues ahorita teniendo, yo pues defiendo al compañero, ahorita se me va el nombre, el que estudia filosofía, lo defiendo porque pues sí, a mí se me hace que también es un concepto amplio,
y pues tampoco uno tiene la culpa de que estamos, qué pena con todo el respeto, ¿no? Somos 36 integrantes, 35 integrantes, y pues, o sea, no abrimos el debate. Y si de pronto nos molestamos porque algún personaje, algún compañero, pues dé sus puntos de vista y de sus puntos críticos. Yo pues también, como el compañero que antes que yo habló, yo también soy abogado, pero pues uno tiene que estar abierto porque pues un abogado antes tiene que ser una persona que tiene que tener estos conceptos, no la verdad absoluta, pero tiene que tener su criterio, su personalidad y tener, o sea, saber escuchar y saber entrar a un debate, saber entrar a una discusión y, y pues sí es respetable, o sea, de pronto el video que puso la profe es para contextualizar la clase de ella y el estudiante pues tiene un concepto de pronto un poco más profundo que es válido y también pues le da yo la razón al compañero, pues que respete el tiempo, se dé su crítica, más bien yo propongo hacer de pronto un foro al respecto y seguir pues con la temática, doctor. Y por último, me gustaría terminar también con otras frases de la lectura que me parecieron muy interesantes. La primera es, la ciencia se hace en la vida misma y por gentes que trabajan en ese momento. Es de Febré. Y por último, pues investigué un concepto que no conocía, lo encontré en ese texto, es la apologética. Apologética es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Entonces, pues dejo ese concepto, esa investigación mía y pues esa frase célebre de Febré. Y pues nada, compañeros, los invito a que hagan su debate y su punto crítico, pero pues tampoco nos enfrasquemos en la ideología, como dicen todos. Gracias, Diego. Feliz día. 30 segundos. Gracias, profe. Bueno, a modo de conclusión, para mí los dos puntos de vista son importantes. Por un lado, Eliana y el compañero de Derecho, si no estoy mal, que evidentemente uno se enfoca en su rama, y obviamente también el apoyo para Steven, que es de la rama de Filosofía, si no estoy mal. Evidentemente, sí, a veces él tiene razón en estos casos, pero también en esta parte lo apoyo a él porque ya va dependiendo, y apoyo también a Eliana y al compañero de Derecho porque ya va dependiendo también del interés de cada uno de nosotros, y también nos interesan estos temas. Y si evidentemente por tiempo, por casualidad de la vida, evidentemente uno pierde, no sé, pienso yo, el ánimo, entonces obviamente estos temas no son de interés. Entonces, para terminar, concluyó que Steven, tanto los otros compañeros que tuvieron el debate, es importante tener los dos puntos de vista, pero tampoco encerrarnos en la ideología, evidentemente, de que si no funciona, entonces tenemos que estar ahí hasta que funcione. Igualmente uno avanza, ¿sí? O sea, las cosas avanzan, y si no se queda enfrascado ahí, pues uno va a tener sus luchas, solo digo eso. Gracias, Lisette. Yo quiero concluir todo este tema diciendo algo. Estos debates son los que yo quiero propiciar en esta clase. Pero así como apoyo el punto de vista de Steven, en que quizá la historia, no es que la historia fue mal enseñada, sino que no es que la historia sea mal enseñada, sino que la historia es parcializada y solamente nos cuentan el lado de la historia de aquellos que vencieron en la historia. Y estoy de acuerdo con Eliana en que cada uno se parcializa o se sectoriza en lo que uno quiere aprender por sus preferencias personales. Y estoy de acuerdo con Diego en que debemos ser abiertos al debate. A mí no me molestan los debates, pero yo quiero pedirles un favor a todos acá. Que tengamos la mente muy abierta para que entre todos podamos construir un pensamiento crítico y entre todos podamos llegar al final del semestre a una conclusión que sea enriquecida desde nuestras diferentes profesiones. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de la clase. El sentido de la clase, y por eso me gusta este último pedacito, de que la historia nos ayuda a conocer el pasado para entender el presente y tratar de predecir el futuro. Yo se los dije la semana pasada, y si no se los dije, se los digo hoy. Yo lo que quiero es que aquí construyamos país un día a la vez, una clase a la vez, que conozcamos lo que pasó, entendamos lo que está pasando y podamos desde nuestras profesiones contribuir al mejoramiento de la sociedad desde diferentes puntos de vista, desde el derecho, desde la filosofía, desde el inglés,
desde todo lo que de una u otra manera estamos estudiando y estamos construyendo. Va a haber una clase muy particular, muy específica, en donde vamos a tener un debate, donde vamos a dividirnos en dos posturas muy diferentes y sé que va a ser muy enriquecedor. Entonces, para eso también tienen ustedes mismos el grupo de WhatsApp que crearon. Enriquezcan el conocimiento de esa manera. Los espacios están abiertos. Eso era lo que yo quería como decir para concluir esa parte y para ir concluyendo también la clase. Decirles que la importancia de la historia tiene una importancia en la actualidad. La importancia de la historia en la actualidad es que nos ayuda a entender a las personas y a la sociedad, a entender el mundo en el que vivimos, porque es que si no entendemos el mundo en el que vivimos, es muy difícil que logremos construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad donde realmente haya oportunidades para todos. Por esto es importante que entendamos lo que está pasando, que se den este tipo de debates, que se den este tipo de dinámicas, para que podamos compartir los diferentes puntos de vista que tenemos en torno a diferentes fenómenos que son muy importantes y a través de los cuales podamos sentar alguna posición. Entonces, yo quiero terminar con estas 3 preguntas la clase de hoy. Quiero que de pronto 3 personas que no hayan participado levanten la mano y nos respondan una de estas 3 preguntas. ¿Qué importancia tiene entonces en esta asignatura el estudio de la historia? ¿Es la ciencia social más importante? ¿La historia? Sí, no, ¿por qué según ustedes? ¿Y qué hecho histórico es para ustedes el más importante? ¿Qué hecho histórico de la humanidad? César abrió el micrófono. César, buenas tardes. Hola, profe, buenas Perdón. noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Adelante, te escuchamos. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene la historia en nuestra asignatura? Perdóname, ¿qué importancia tiene el estudio de la historia en nuestra asignatura? Entonces, ¿cómo veo yo también la asignatura? Un estudio de la sociedad en la que nos encontramos. Y para mí también la historia es entender la sociedad en la que estamos, como tú decías, de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo veo yo la historia en esta asignatura? Una lectura o una reflexión de cómo nos encontramos actualmente para así mismo poderlo reflejar en la sociedad a la que queremos llegar o, digamos, podría decirse el país que queremos construir nosotros como futuros profesionales. Así es. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo mismo. Señorita. La importancia que tiene pues, la historia en nuestra asignatura, yo pienso que más que importancia es el foco, es lo que le da vida a nuestra historia, a nuestra clase. La historia es lo que le da vida a nuestra clase porque, como mencionaba hace un momento, pues el compañero, la historia es la base de una sociedad, es la memoria de un país, es la memoria de una nación. Y yo pienso que para los abogados, para los economistas, para los filósofos y para nosotros los licenciados, pues debemos, como decía hace un momento, aprender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y no solamente se trata de encocarnos en nuestra cultura colombiana, sino expandirnos, como mencionaba el compañero también al principio, expandirnos hacia otras culturas, porque es que el que no nos las enseñen no nos impide aprenderlas, ¿cierto? Entonces, pienso que la historia es bastante fundamental. Gracias, Eliana. Por aquí dicen en el chat que el hecho histórico más importante es la propia existencia humana y Freddy dice que es la revolución cognitiva. Muy bien, lo que Yuval Noah Harari llama las 3 grandes revoluciones, la revolución cognitiva, la revolución científica y la revolución agrícola, han sido yo creo que son los 3 hechos que han también de una u otra manera marcado nuestra historia. Bueno, nosotros el otro lunes no nos vemos, porque el otro lunes es festivo, ya empezamos con los festivos, pero eso no quiere decir que no tengamos cosas que hacer. En la semana número 3 del aula virtual ya tienen los textos para la siguiente semana, que son los capítulos 2 y 3 del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, y el título 1 de la Constitución Política de Colombia,
¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hablar, vamos a conocer un poco o a repasar un poco, abuelo de pájaro, en el corto tiempo que tenemos en nuestra clase, un poco sobre la historia de Colombia, sobre la actualidad de Colombia. Y para eso es muy importante que lean, si pueden leer, los dos capítulos del texto de Bushnell y el título 1 de la Constitución Política de Colombia. Para aquellas personas ya están en la semana 3 del aula virtual, para aquellas personas que no están en el aula virtual porque no se han podido matricular, no los han inscrito ni nada, de todas maneras yo le voy a enviar el texto mañana por la mañana a Diana para que se los reenvíe por el grupo de chat de WhatsApp que tienen. Ya Diana acaba de muy amablemente volvernos a compartir el enlace. Diana es nuestra monitora. Para que los que no han llegado, los que no habían llegado la semana pasada, se puedan unir al grupo. No olviden el repaso de los hechos más importantes de Colombia y del mundo a nivel noticioso. Vamos a seguir siempre con la revista de prensa y pues entonces, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 15 días en clase. Yo les agradezco mucho por la clase de hoy, les agradezco mucho por el debate, porque eso es lo que me gusta a mí, que fomentemos un poco todo lo que es la construcción crítica de conocimiento. No siendo más, yo los dejo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan una feliz semana. Buenas noches, dime, Carlos. Sí, los que no hicimos la clase pasada, tú dijiste que pues, te esperáramos para... Los que no pudieron, los que no se conectaron la semana pasada porque no se habían matriculado o porque no estaban haciendo su proceso, por favor les pido que se queden. Los demás ya se pueden retirar de la sala. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan un feliz resto de semana. Gracias, profe. Nada, que les rinda. Gracias, Miss. Buenas Profe, noches. hasta luego. Gracias. A todos. Chao, profe. Chao a los compañeros. Feliz noche. Gracias, profe. Miss, solamente es leer, ¿cierto? Y ya. Sí, solamente es leer. Listo, Miss. Gracias.